Fernando Zubringue llega a Movistar Estudiantes. Gillan Gran Canaria comienza a sentar la base de su proyecto. Fesical Fuenlabrada renueva a sus pilares de la temporada pasada, al igual que Superagropal Palencia. Todo esto y mucho más hoy en mi canal. Hoy hablamos de la actualidad del mercado de Primera FEP. Vamos a ello. Hola, muy buenas, soy Adrián y hoy vamos a estar hablando otra vez del mercado de Primera FEP, porque esto no para. Bueno, pues vamos a empezar con los tres equipos recién ascendidos desde Primera FEP a Segunda FEP. Empezamos con el Buon Arenas Albacete Basket, que ha conseguido la renovación de Nick Reid. 13.2 puntos, 5.3 rebotes y 0.8 asistencias en Segunda FEP. No tengo referencias de este jugador, así que tampoco os puedo hablar mucho. El proyecto Albacete se va a construir a fuego lento y bueno, renovación del entrenador y de Silvano Merlo. Y bueno, tienen dos jugadores confirmados que ya han jugado en Albacete la anterior temporada, así que todos se conocen. Así que bueno, esperamos fichajes del conjunto de Albacete. Y bueno, vamos ahora con el Coto Córdoba, que anunció el fichaje de Pau Treviño, 9.4 puntos, 6.3 rebotes y 1.6 asistencias desde el Ponferrada, en Segunda FEP, jugador que conoce muy bien allí en Córdoba, porque se enfrentaron a él la pasada temporada. Tampoco tengo referencias de este jugador. Y bueno, proyecto de Córdoba, uno más que, al igual que el Albacete, pues se va formando a fuego lento. Entonces, bueno, vamos ahora con el Insolar Caja 87, equipo muy movido esta semana en el mercado. Primero consiguen el fichaje de Juan Díez como nuevo entrenador del Insolar Caja 87. La pasada temporada la finalizó en el Figui Palma, consiguiendo salvar al conjunto insular. Y pues bueno, Juani pues es un entrenador que conoce bien la categoría y no creo que tenga problemas para entrenar al Caja 87, buen fichaje. Se habló que Iñaki Martín sonó para... No, al final nada. Juan Díez, nuevo entrenador, y fichaje también de Unai Mendicote, procedente del Alicante, 6.9 puntos, 3.4 rebotes. Para mí fichajazo. Se ven claras las intenciones con este fichaje de lo que quiere ser el Insolar Caja 87, un equipo que compite y pues bueno, un gran cupo y que ya ha demostrado esta temporada en Alicante lo que puede ser. También renovaciones de dos jugadores de la pasada temporada, Nedim Jedovic, 10.1 puntos, 3.1 rebotes y 0.9 asistencias. Un gran alero alto y que va a ser el capitán de este equipo y el que va a ser clave para si el equipo quiere salvar la categoría. También Sergio Cecilia, cupo, 9.8 puntos, 2.3 rebotes y 0.1 asistencias. Bueno, Caja 87 va formando poco a poco su proyecto, pero se ven buenas mimbres en el proyecto que quieren hacer el conjunto de andaluz. Y pues bueno, vamos a ver cómo evoluciona el mercado, pero tiene muy buena pinta lo que quieren hacer. Bueno, vamos ahora con los equipos que han conseguido mantener la categoría, entre ellos el Caja Rural CB Zamora, que ha conseguido la incorporación de Oskar Palmqvist, desde Suecia, 8.6 puntos, 3.7 rebotes y 1.4 asistencias. No tengo tampoco referencia de este jugador, no tiene mala pinta. Yo creo que puede encajar bien y ser un buen jugador de rol en el Zamora. Y bueno, Zamora pues otro equipo que va a esperas en el mercado. Al final todos los equipos, prácticamente la mayoría, están esperando a ver cómo se mueven los de arriba. Entonces vamos a ver cómo evoluciona el mercado. Vamos a ver con el Inmerred Guipúzcoa. Consiguen el fichaje de Adrià Domènech, 6.5 puntos, 3.7 rebotes y 0.6 asistencias. Fichajazo para mí. Un ala pivot móvil que se puede botar el balón, penetrar, muy buen fichaje. Jonas Pauste, la torre procedente de Zamora, 5.9 puntos, 4.8 rebotes y 0.8 asistencias. Veremos esta temporada cómo es la evolución de Jonas Pauste. La temporada pasada a mí me dejó alguna duda. Jugador más grande de la historia de Guipúzcoa y no sé de la categoría, tengo mis dudas, top 24. Al final pues un jugador alto, dominante, pero con falta de recursos para finalizar. Y bueno, veremos a ver esta temporada. Y también la renovación de Kaiz Kamaiza, uno de los hombres de confianza de Sergio García, 6.2 puntos, 1.3 rebotes y 2.5 asistencias la pasada temporada. Gran jugador, suplente de Lucas Capalvo, y pues bueno, van a conseguir
tienen 7 jugadores en plantilla ya y bueno, casi la plantilla finalizada, así que le faltan únicamente 5 o mejor 6 jugadores si quieren tener un poco más con algún canterano y pues bueno, veremos a ver el Guipúzcoa esta temporada. No tiene mala pinta la verdad el equipo, muy parecido al de la temporada pasada con renovaciones y veremos. Y nos toca ahora uno de los equipos que más se ha movido en esta semana de mercado, Super Agropal Palencia. Renovación de Álvaro Muñoz, 6.1 puntos, 2,5 rebotes y 0,8 asistencias. No hay nada que hablar de él. Álvaro Muñoz, super renovación de Super Agropal Palencia y pues bueno, cupo que al final, pues viendo la sensación que hay de que los cupos con buenos que pueden jugar en ACB y que tienen físico y con experiencia van a subir a ACB, como ha pasado en el caso de Casibau, por ejemplo. Buena renovación de Super Agropal Palencia, que ata uno de sus jugadores importantes la pasada temporada, y renovación también de Tobias Borg, 2 temporadas. A mí esto me parece increíble. Encima 2 temporadas que renueva Tobias Borg, 9.6 puntos, 2.1 rebotes y 2,3 asistencias. A mí el tramo final de temporada, sobre todo la eliminatoria contra Fuenlabrada, salvo los primeros partidos, a mí me dejó un poco helado, sobre todo esos partidos de Fernando Martín, sensación de que le faltaba bola, pero bueno, nadie duda de su calidad, lo ha demostrado en Palencia, lo ha demostrado en ACB, entonces súper anotador, buen tirador de 3, puede también penetrar el aro, entonces gran renovación. Y luego tenemos renovación de Ingus Jakovic. Ingus Jakovic ha renovado por 2 temporadas también con el Super Agropal Palencia y 11.4 puntos, 2,4 rebotes y 2,9 asistencias en la temporada pasada. Jugador que experiencia de sobra, antes de jugar la temporada pasada en Palencia ya jugó 3 temporadas en Coruña. Director de juego, intenso, anotador y con muchísima experiencia para marcar el juego. Entonces Valencia consigue renovar un base que puede jugar hasta de escolta, entonces mantiene un poco el proyecto que tenía el año pasado. Y bueno, también rumores, Tony Naspler por los amigos de Bajando al Barro, Kiko Rocillo y Jaime. Entonces sería para mí un fichaje en sentido cupo, en plan, no le veo un jugador para ser ni mucho menos titular, pero bueno, no le veo tampoco más jugador para salir desde el banquillo a aportar. Jugador que me gusta defensivamente, a mí se me queda un poco corto en ataque, pero bueno, también rumor de Spencer Littleson, Allen Martín, el otro día dijo que sonaba mucho y con mucho interés allí en Palencia. Bueno, Spencer Littleson, 16.7 puntos, 2 rebotes y 2,4 asistencias la temporada pasada en Menorca, jugador que no hay que explicarle cómo funciona la categoría. Cantabria, hace 2 temporadas. Jugador que conoce de sobra la categoría y que vendría a lo mejor a sustituir un poco lo que venía a ser Adam Kankel en el Palencia, anotador, y para suplir un poco lo que viene a ser cuando Borg esté en el banquillo, para suplirse entre los dos, y sería una pareja sin duda de espléndidos anotadores. Así que vamos a ver cómo evoluciona el mercado de Palencia. Vamos, que de momento lo que tienen, mantienen el proyecto del año pasado y apuestan otra vez por Lescano, y veremos a ver cómo evoluciona el proyecto, pero tiene muy buena pinta. Bueno, vamos ahora con los 3 equipos de las islas. Empezamos por el Estea Menorca, salidas confirmadas de Fernando Zurbriggen, Emmanuel Wemby y Jaume Lobo. Fernando Zurbriggen, fichaje confirmado en Movistar Estudiantes. Jaume Lobo, fichaje confirmado ya por el Fiwi Palma. De Zurbriggen hablaremos después en tema estudiantes, y de Jaume Lobo igual. Veremos cómo estructura el mercado Estea Menorca. De momento, salvo el fichaje de Kai Grilly de este segundo FEB, no tenemos ninguna noticia, así que bueno, vamos con el Palmer Basket. Ficha a Kevin Torres desde la segunda FEB, 15.2 y un 42,8% es el triple. A mí me encanta este jugador, joven, con gran capacidad para anotar y encima español, cupo, y que para mí va a tener una buena repercusión en primera FEP este año. Es una de mis apuestas para este año, la verdad. Me gustó mucho lo que vi de él, y en categorías inferiores también. Salida también de Ander Urdain,
el cual pues tuvo un papel clave para el ascenso hace 2 temporadas, pero bueno, que ya sale de este Palmer. Y bueno, vamos a ver ahora el Figui Palma. Renovan a Lisander Bradley, 10.4 puntos, 1,6 rebotes y 2,2 asistencias. Renovación clave para las aspiraciones del Figui, que consigue renovar al que fue un tanto irregular durante la pasada temporada, pero bueno, al final sí que es verdad que tuvo tramos, sobre todo a principio de temporada, donde consiguió equilibrar momentos de alta anotación, pero bueno, vamos a ver si la siguiente temporada consigue mantener un poco más la regularidad. Y bueno, también fichan a Sergi Huguet, Esteurense, 2,4 puntos, 1,4 rebotes y 1,4 asistencias. Yo creo que Sergi va a conseguir mejorar durante la temporada. La temporada pasada fue de menos a más también. A ver si le respetan también las lesiones. Y fichaje de Jaume Lobo de este Menorca, escolta que puede jugar al base, 8.8 puntos, 0,8 rebotes y 1,1 asistencias. A mí la temporada pasada de Jaume Lobo me dejó un poco frío, me gustó muchísimo más la temporada que vi en Tizona hace 2. Y bueno, vamos a ver cómo encaja en Figui Palma en la isla. Y bueno, cambia isla por isla. Entonces, pues veremos cómo encaja el equipo. Y bueno, Figui Palma que va completando poco a poco su plantilla ya. En cuanto al HLA Alicante, conseguí la renovación de Mike Torres, 9.9 puntos, 2.1 rebotes y 3,1 asistencias. Pedazo de renovación de Alicante, me encanta. Jugador que puede jugar para mí tanto el 1 como el 2, es más 1 que 2 obviamente, pero también puede jugar al 2 acompañado de un base. Anotador, pero que también sabe repartir el juego, no le importa que otra persona tenga el balón. Así que vamos a ver el Alicante cómo evoluciona. La siguiente temporada de Mike Torres en el Alicante. Christine Paulson, 14.5 puntos, 5,1 rebotes y 2 asistencias en la tercera división italiana. Apuesta clara del Alicante por Christine Paulson. No tengo referencias de él, no sé cómo va a encajar. Apuesta para mí un poco arriesgada, pero bueno, podría salir bien. Es un alero alto, no sé qué deciros tampoco de él. Pero bueno, viene a la tercera división italiana, pasa a jugar a la segunda división española, un equipo que quiere competir no por mantener la categoría, sino ya por mirar hacia arriba. Entonces no sé si será la principal referencia de alero, pero bueno, si es suplente puede encajar, yo creo que puede encajar bastante bien. Fichaje de Arnau Parrado procedente del Tizona, me encanta, 9,2 puntos, 4,9 rebotes y 1,6 asistencias. A la pivot, gran experiencia en primera FEP, cupo también, lo recalco siempre lo de cupo porque este año están muy caros los cupos. Recordemos lo de ACB, que se están pagando barbaridades por jugadores que a lo mejor en otra época no estarían ni en ACB. Entonces en primera FEP tiene mucha importancia lo de los cupos. Arnau Parrado, procedente del Tizona, 3 temporadas en Tizona, jugador que conoce perfectamente la categoría y que bueno, veremos a ver su encaje en Alicante, pues yo creo que le va a ir muy bien, al igual que le ha ido en Tizona. Vamos ahora con Oviedo, confirmada la salida de Mark Towns, que pone rumbo, suenan Estudiantes y Gran Canaria, aunque Gran Canaria gana fuerza en las últimas horas. Y fichaje de Zaire Williams, procedente de la NCAA, 13,1 puntos y 3,3 rebotes. A mí este fichaje me gusta mucho, pareja con PJ Smith, ambos pueden encajar muy bien. Y otra apuesta de Oviedo y otro fichaje con muchísimo sentido de la plantilla, así que veremos qué tal. Y pues otro año más que Oviedo siga apostando por el talento. Y en la temporada pasada le salió bien, la anterior también le volvió a salir bien, y ya muchas temporadas repitiendo parejas que luego vuelven a ser estrellas en primera FEP y son fichadas por equipos más grandes, a lo mejor recién descendidos o tal, como pasó por ejemplo Paul Jorgensen con su paso por Oviedo, Mika Spade, que tuvieron también, bueno, Paul Jorgensen va a jugar en ACB y Mika Spade tuvo su oportunidad en ACB y este año en Obradoiro, donde a lo mejor no ha conseguido encajar muy bien, pero ha conseguido ascender a ACB. Y vamos ahora con el Flexicar Fuenlabrada, equipo muy movido, sobre todo el jueves. Consigue la renovación de Iñaki Martín como entrenador y de Víctor Benítez, los dos grandes capitales del Fuenlabrada. Capitán Víctor Benítez y entrenador Iñaki Martín. Tras la temporada pasada, que lograron grandísima temporada, pues renovan a dos de los pilares de esa temporada. Suena también Dani Manchón, que podría renovar tras caerse en lo que parecía hecho con el Palencia, que parece que no va a ir a Palencia, ya que el puesto de escolta está casi ya con
la llegada con la renovación de Borg, Jakovic puede jugar al 2 también, Littlesson que podría llegar, Napler igual, yo creo que ya queda por finalizada la posición de 2 y pues encajaría muy bien que se quedara, además por la renovación de Iñaki Martín, el que apostó por él tanto en Valladolid como la temporada pasada en Fuenlabrada. Y pues bueno, también salía Jonathan Cassibabu rumbo a Breogán, es uno de los jugadores que ha hablado. Cassibabu para mí tiene nivel ACB, podría tenerlo como titular, no, como suplente, podría tener algún minuto tal vez, pero Breogán encima un equipo que la temporada pasada lo hizo tan bien, creo que quedó 10º, no sé, es que es uno de esos temas de escupo y por eso lo ha fichado mejor el Breogán. Si no, pues yo creo que a lo mejor seguiría teniendo cabida en otro equipo. Una pena para Fuenlabrada, que vamos a ver cómo reconduce la situación de perder unos jugadores muy importantes la temporada pasada. Y también salida de Bruno Vidarte rumbo al Getafe. Recordemos, canterano, Iñaki apostó por él, jugador muy físico, te puede jugar en cualquier posición y ficha por el Getafe en segunda FEP, así que veremos la temporada que viene qué tal lo hace. A mí me gusta mucho, muy completo, hace de todo y bueno, veremos Física Fuenlabrada cómo se mueve en el mercado para sustituir a Jonathan Cassiabu y el resto de la plantilla cómo la configura. Tizona, uno de los equipos que más sorprende en este mercado. No se ha movido ninguna renovación, ningún fichaje, nada. El único confirmado, las salidas de Marquis Jackson, Arnau Parrado, Gabriel Gil, Ramón Vila y Rodrigo Seoane. Rodrigo Seoane recientemente cedido a Grupo Alega Cantabria. Alero de 2.05, 6.1 puntos, 3.3 rebotes, 0,9 asistencias. Cedido este Manresa. Pues bueno, Cantabria que vuelve a incorporar, me gusta mucho el proyecto que está haciendo Cantabria, vuelve a incorporar otro cupo más y otro jugador muy experimentado en la categoría, así que bueno, vamos a ver. Arnau Parrado también confirmado por Alicante. Marquis Jackson no sé si tendrá encaje en la liga, a mí el año pasado me pareció un jugador muy irregular y no sé cuánta importancia podría tener. Y bueno, vamos con Covirán Granada, que bueno, ya casi completa la plantilla. Fichan a Abdou Thiam, procedente de Lima Coruña, recién ascendido, 7 puntos, 5 de rebotes y 0,4 asistencias. Gran fichaje para mí de Granada, jugador súper experimentado en la liga. Bueno, la pasada temporada en Coruña, consiguen en Granada la pareja de pivots que tenían el año pasado en Coruña, Musbarro y Abdou Thiam, la consiguen tener ellos, así que copian un poco la estrategia que tenía Coruña de coger jugadores experimentados en primera FEP, no tanto jugadores que vinieran de ACB como a primera FEP, jugadores talentosos de gran nivel para primera FEP, sino jugadores muy experimentados en primera FEP y consolidados y que sepan lo que es la liga y puedan ascender. Así que veremos a ver Granada, pero tiene buena pinta el proyecto. Vamos a ver cómo Gran Canaria y Estudiantes refuerzan sus equipos para ver ambas plantillas. Y finalizamos el vídeo con los dos equipos llamados a ascender. El presidente de Covirán Granada dijo que eran los dos favoritos a ascender. A mí también me lo parecen, sobre todo por tema de presupuestos, aunque Granada tampoco se queda lejos. Dreamland Gran Canaria. Vamos a ver un poco la situación contractual, cómo está Dreamland Gran Canaria. Continuidad prácticamente asegurada por los periódicos de allí, de Gran Canaria, de Pierre Pelós y Carlos Alocén. Brusino tenía una cláusula con permanencia en ACB, es decir, si el equipo bajaba, él se podía, una cláusula para vincularse de club y vincularse de club en caso de que bajase. Ciga Samar ficha por Burgos con contrato, va a haber movida. Y Kurkuaz y Miquel Sabó también tienen contrato, así que vamos a ver quién se queda, quién se va. Bueno, salidas confirmadas de Mike Toby, Isaiah Wong, Robertson, Andrew Albisi, Chime Sumetu y Jefferson. Salidas esperadas, al final jugadores que no son de nivel primera FEP, son nivel mucho más. En el caso de Chimesi Metu está sonando para equipos como Baskonia, Barça, equipos Euroliga. Andrea Albisi al final termina una etapa en Gran Canaria súper bonita, no de la mejor forma, ninguna de las dos partes quería que terminara así, pero bueno. Isaiah Wong, jugador en NBA, Mike Toby, jugador súper experimentado en ACB, al final no tiene sentido que bajen a primera FEP. Nico Brusino me extrañaría también que se quedase, jugador que podría jugar en equipos de gran nivel en ACB. Y bueno, vamos a ver un poco cómo queda el equipo esta semana. Francesc Solana suena mucho como director deportivo, según los periódicos de allí y la provincia.
preacuerdo entre el club y Francesc Solana para hacer como nuevo director deportivo, que ya está trabajando Bruno Savignani, nuevo entrenador. Rumor de también los periódicos. Bruno Savignani, entrenador que el año pasado fue destituido del Burgos. Burgos confió en él tras el ascenso, que mantiene el récord de victorias en Primera FEP, y le mantuvo Burgos. No tuvo la mala suerte de que no consiguió en Burgos, ya sea por plantilla, no consiguió encajar bien en Burgos. Y bueno, pues la llegada de Bruno Savignani me parece una muy buena noticia para Dreamland Gran Canaria. Al final consigue un entrenador experimentado en la categoría, que es lo que deberían hacer todos los equipos, no coger entrenadores a lo mejor de nivel ACB, bajarles no, coger un entrenador que sepa lo que es la categoría y que puedan conseguir ascender con él. Luego, rumor de John Axel Gudmundsson, también del Burgos. Ascendió con Savignani, lo conoce bien, jugador que puede jugar desde el 1 al 2, más 1 que 2. Dicen que puede ser la pareja que acompañe a Carlos Alocén. Bueno, a mí lo de Carlos Alocén no lo he dicho, me parece un grandísimo acierto de la directiva si se consiguen quedar Carlos Alocén y Pierre Pelot. Son jugadores diferenciales, totalmente diferenciales en Primera FEP. Y bueno, pues eso, John Axel Gudmundsson también, jugador que en Primera FEP puede ser una auténtica bomba, ya lo fue en Burgos. Y bueno, jugador que destaca por su dirección de juego y su solidaridad en defensa. Y vamos ahora con el puesto de escolta, que suena con fuerza la llegada de Max Towns al conjunto canario y la de Sasu Salin como suplente de Max Towns. A mí me parecían dos bombas increíbles. Sasu Salin al final en Estudiantes no consigue encajar, pero es que no olvidemos que Sasu Salin viene del año pasado en Finlandia hacer un grandísimo Eurobasket, casi 10 puntos por partido. El año pasado en Estudiantes, sí es verdad que mucha irregularidad del finlandés, pero bueno, que si consigue encajar bien y consigue volver a su nivel, es un jugador de grandísimo talento y que puede encajar muy bien en la liga. Y más Towns, pues bueno, que hablar de que para mí sería, si hubiera premios MVP de la Primera FEP. Y pues bueno, Gran Canaria consigue, si de darse, conseguiría, para mí sería una de las mejores, pues si no sería la mejor plantilla de Primera FEP, además por presupuesto y todo debería serlo. Así que vamos a ver, vamos ahora con Movistar Estudiantes. Fichaje de Ferthur Bringen, oficial. ¿Qué hablar de Zurbringen? A mí me maravilló en Fuenlabrada. Jugador destaca por su defensa, hábil, gran capacidad de bote, gran capacidad de dirección de juego, y que pues bueno, al final pues llega al Estudiantes. Lo único malo que yo creo que la llegada de Ferthur Bringen supone la salida de Jason Granger, ya sea en forma de retirada o en forma de salir a, por ejemplo, Uruguay. Veremos que el jugador toma su propia decisión y ya la anunciará el club. Y pues bueno, vamos a hablar un poco de Ferthur Bringen: 12,6 puntos, 4,6 rebotes, 4,6 asistencias, por un total 19 valoración la temporada pasada en Menorca. La temporada pasada empezó en Halcones de Chalapa, en México, y finalmente la finalizó en Menorca, donde consiguió, ser el eje de Menorca, junto a Littleson, ser los dos manejadores que llevaban el equipo a sus espaldas. Y pues un jugador que destaca por su capacidad defensiva y por su gran lectura de juego, jugador que puede correr la cancha, que es algo que quería Tony Ten el año pasado, lo decía en las ruedas de prensa, quería jugadores que pudieran correr la cancha todo el rato. Al final, Jason Granger, por ejemplo, es un jugador igual. Para mí es el reemplazo de Jason Granger. Lo siento por los aficionados de Estudiantes, pero bueno, eso, vamos a ver si el jugador toma la decisión en las próximas horas, si al final puede ser que se quede. Me parece un poco extraño porque son dos jugadores que pueden chocar, así que veremos. También rumor de Joaquín Rodríguez por Fer Martínez La Rosa, lo dijo ayer, jugador que de llegar a Estudiantes sería una auténtica bomba, y con pasar a Estudiantes en la temporada 24-25, 8.3 puntos, 3,5 rebotes y 2,6 asistencias en el Zaragoza la temporada pasada, recordemos, en ACB. Esas estadísticas las hizo en ACB, jugador joven. A mí me extrañaría mucho de su vuelta a Primera FEP, pero bueno, dado el aumento de presupuesto también de Estudiantes, creo que era 1 millón, y la apuesta que quieren hacer, a mí no me parecía tampoco extrañar que volviera, la verdad.
Bueno, veremos a ver si vuelve o no. El Estudiantes se ha interesado por él. No significa que Joaquín quiera venir, significa que el Estudiantes se ha interesado por la vuelta de él. Eso dejarlo claro. También, salida de Robert Stumbris. La hizo oficial el domingo el Estudiantes. Esta temporada 7,2 puntos, 3,2 rebotes y una asistencia. A mí, sinceramente, si yo me lo hubiera podido quedar, me lo hubiera quedado. No sé la situación de ambos, pero yo me lo hubiera intentado quedar al bueno de Robert. Me gustó a mí, me maravilló la temporada pasada. Bueno, en Burgos también. Sí que al final es un jugador necesario en cualquier equipo. Yo creo que va a tener encaje en algún equipo de primera FEM. No sé si acabará a lo mejor en Gran Canaria. Me encaja mucho con la llegada, con la posible llegada de Bruno Savignani, encajaría mucho en Gran Canaria. Y bueno, veremos. Y luego lo de Miles Towns, que parecía muy encaminado para Movistar Estudiantes, pero finalmente Gran Canaria como que se ha metido por medio y como que no ha, bueno, ha conseguido Estudiantes como igualar la oferta o no sé, bueno, que también puede llegar más Town perfectamente a Estudiantes. Suena para ambos equipos, tanto para Movistar Estudiantes como para Dreamland Gran Canaria. Y bueno, también destacar la llegada de Íñigo de la Villa como nuevo director deportivo. Íñigo de la Villa, director deportivo del nivel que había la temporada pasada, recordamos la buena temporada que hizo. Y bueno, al final, en pasado colegial, estuvo entrenando a la cantera en Movistar Estudiantes y también formó parte de primer cuerpo técnico en 2021, así que bueno, veremos a ver cómo Estudiantes encaja la temporada y a ver si está la temporada del ascenso. Así que bueno, si os ha gustado el vídeo y si queréis más de actualidad del mercado, pues suscribiros, darle like y bueno, ya sabéis todas esas cosas. Adiós.